Sean todos bienvenidos, los amigos que nos visitan, bienvenidos los hermanos que también están con nosotros, los que visitan la mañana de hoy. Sean todos bienvenidos a este lugar, también los miembros de nuestra congregación. Esta mañana tuvimos un refrigerio que nos sumergió en la presencia, en la comunión con el Señor. Y si tenemos que mirar dentro de nosotros, encontraremos siempre que si hemos conocido al Señor, siempre tendremos en nuestros corazones oportunidad de tener profunda comunión y refrigerio siempre con Dios. Amén. La semana pasada estuvimos abordando dos temas. En la primera hora hablamos a los padres sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros jóvenes. Y luego, en la segunda hora, un desafío para los jóvenes. Esta mañana tengo el propósito de cerrar este capítulo 2. No vamos a tocar, me refiero a Tito, no vamos a tocar los versículos 9 y 10 de este capítulo 2. Les recomiendo un excelente devocional que hizo nuestro hermano Adrián en la carta a los Efesios, donde tocó parte de lo que es la responsabilidad de nosotros los cristianos en cuanto a nuestra actividad laboral. Por eso no voy a tocar esta parte, porque creo que el hermano Adrián hizo un buen trabajo en uno de sus devocionales, y ese devocional está en el libro de Efesios, y de todas formas en esta semana lo volvemos a enviar para que puedan escuchar. Si alguno quiere mirar los temas que estamos tratando, devocionales y predicaciones, puede seguirlo allí en un canal de YouTube que está a nombre de la iglesia, si le interesa los temas que se están tocando. Quiero hablar esta mañana de este tema: el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Y vamos a tocar el final de esta carta que estamos tratando de Tito, los versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice de esta manera la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana, por el tiempo de devocional, y ahora queremos sumergirnos en ella para que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo, tomar tu palabra y aplicarla a nuestras mentes para entenderla, aplicarla a nuestra voluntad para vivirla, aplicarla a nuestros corazones para atesorarla en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Evangelio de la Gracia. Este tema lo voy a compartir en tres partes. Número 1, lo que Dios hizo. Número 2, lo que Dios exige de nosotros. Y número 3, lo que esperamos en Dios. Primera parte, lo que Dios hizo. Versículo 11. Se nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos. No hay fuera nadie. No hay sexo, no hay raza, no hay nivel social, no hay nivel académico, nada.
Toda persona puede alcanzar la gracia de Dios. Amén. Dios ha dicho que su gracia está disponible para todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. A veces llevamos la gracia de Dios a un nivel como que nosotros somos dueños de la gracia y como que podemos disponer para algunos sí y para otros no. Eso sería aberrante, pensar que la gracia de Dios no está disponible para algunas personas. Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Amén. A todos, pequeños, grandes, pobres, ricos, etc. Cristo murió por nuestros pecados, los pecados de todo ser humano. No hay nadie fuera de el plan de Dios para salvación. Pero preste atención. ¿Todos los seres humanos se van a salvar? Si todos nos fuéramos a salvar, ¿por qué estamos predicando este evangelio? Si todo ser humano, aunque es la voluntad de Dios, que cada ser humano, que cada persona conozca el evangelio, o mejor dicho, conozca a Cristo, o mejor dicho, sea salvo, ¿por qué entonces se nos ordena predicar el evangelio? Por otro lado, ¿por qué creemos en la doctrina del cielo? Entonces negamos entonces la doctrina del infierno. Porque si todo ser humano se fuese a salvar, el infierno no existiría. ¿Usted cree que el infierno existe? Por supuesto que sí. Entonces aquí viene el asunto. Si la gracia de Dios, mis hermanos y mis amigos, está o se ha manifestado, como dice el verso 11, para salvación, ¿por qué no todos somos salvos? Tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Primero, la gracia de Dios es suficiente para que todos se salven. Amén. Nadie va a poder pararse delante de Dios el día del juicio para decirle a Dios que su gracia no estuvo a disposición de él o de ella, porque Dios es justo. Entonces, por un lado, la gracia de Dios es suficiente para que cada ser humano venga al evangelio, pero no todos responderán. Por otro lado, nótese, quiero que entienda dos términos esta mañana cuando se vaya a casa acerca del evangelio. Uno, la gracia de Dios es suficiente, otra vez, suficiente para que todo ser humano se salve. Amén. Pero no todos van a responder a esa gracia. Pero por otro lado, cada vez que alguien responde al evangelio, a la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios o el evangelio de la gracia es eficaz para salvar a esa persona que respondió al evangelio. Y esto no es obra de nosotros, es la obra del Espíritu Santo aplicada al corazón de la persona que es salva. Porque por gracia somos salvos, y esto es obra del Señor. No es obra de hombre, para que ninguno pueda gloriarse ante Dios y decir que yo merezco la salvación. Por eso tenemos que entender cómo el evangelio de la gracia se equilibra
Por un lado, el Evangelio es suficiente para salvar, pero no todos van a responder. Pero por otro lado, el Evangelio es eficaz, porque muchos han respondido al Evangelio. ¿Tú has respondido al Evangelio del Señor? Amén. Se nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado. El término en sí es se ha revelado. Se ha mostrado Dios para que nosotros podamos conocerlo a Él. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y dice el Evangelio de Juan que se hizo hombre y vimos su gloria y vimos cómo Él mostró su gracia entre los hombres. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo hombre, la palabra que se usa allí en el Evangelio de Juan es que se hizo tienda, se hizo casa. Es decir, el cuerpo del Señor fue su tienda, es su casa. Él habitó allí para que los hombres pudieran conocerlo a Él, para que el nivel de comunicación se diera a un nivel tal que nadie pudiera dudar del Evangelio. Por eso se nos manda a predicar el Evangelio en nuestro propio idioma, para que todos puedan venir y conocer el Evangelio. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, sucedió que el Espíritu Santo viene a la tierra a morar sobre la iglesia, ¿qué sucedió allí? ¿Recuerdan qué sucedió en ese acontecimiento de Hechos 2? Dice que vinieron a Jerusalén judíos de distintas partes. Ellos eran judíos, pero habían nacido en el extranjero, de tal manera que hablaban otro idioma, otro lenguaje. Pero ese día, cuando el Espíritu Santo vino, aleluya, dice que todos escucharon el Evangelio en su propio idioma, para que todos pudieran responder a la gracia del Evangelio. Muchos no respondieron, pero otros sí, hermano. Otros sí. Por eso tú y yo no podemos empujar a la gente. Métete a cristiano, métete evangélico. Tú no le puedes decir a tu esposa, si tú fueras evangélica, las cosas serían así. O le dirías a tu esposo, si tú fueras cristiano, las cosas serían así. O le dirías a tus hijos, si tú fueras cristiano, las cosas. No, porque el evangelio no se trata de una religión, se trata del poder del Espíritu Santo que viene a una vida y lo transforma de adentro hacia afuera. Ni siquiera es una reforma moral. Voy a dejar de hacer tal cosa. El evangelio es más que eso, mis hermanos. Dice Pablo, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado. Esa fue su voluntad. Amén. Lo que Dios hizo con nosotros, número uno. Número dos, lo que Dios ahora exige de nosotros. Aquellos que han respondido a esta gracia, aquellos que han abrazado el Evangelio, ¿qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Qué es lo que Dios exige de ti? Bueno, versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, en este tiempo, es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué forma vamos a vivir? ¿Como antes? No. Dice, ahora tienes que vivir de una forma sobria, justa y piadosamente. Lo que Pablo nos está diciendo con el término enseñándonos, que quiere decir de fondo educándonos, soterios, del griego soterio, que es educar. Y cada vez que Pablo usa ese verbo en sus cartas, tiene que ver con disciplina correctiva en la vida de los hijos de Dios. Otra vez, cada vez que aparece ese verbo soterio,
Pablo lo está usando para educar, para corregir a la iglesia, para instruir a los hijos de Dios cómo ahora tienes que vivir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice, de dos formas los educa el Evangelio de la Gracia. De dos formas te instruye. Por un lado, te dice, renuncia a estas cosas. ¿Sí? ¿Lo ven allí en el verso 12? Renuncia a estas cosas. Pero por otro lado, vive de esta manera. El Evangelio de la Gracia nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Amén. Y cuando el Evangelio llegó a tu vida, mi hermano, cuando el Evangelio llegó a tu vida, mi hermana, llegó con una iluminación. Es decir, llegó de parte de Dios para que tú pudieras conocer cómo tienes que vivir la vida cristiana. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. No es algo que decimos, soy salvo, listo. No, ahora Dios quiere cómo vas a vivir. Porque quiero que entiendas que hay un lapso de tiempo desde el momento en que has creído en el Señor. Amén. Este Cristo que vino, pero este Cristo que vendrá, ¿sí? Cristo vino, pero también vendrá. Y en ese lazo de tiempo te toca vivir el Evangelio, ¿sí? Para que cuando tu Señor venga y te vea, mi hermano, mi hermana, y examine tu vida, la manera en que has vivido, la manera en que le has servido, el Señor pueda decirte, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa a disfrutar el gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que todo cristiano debería anhelar, mis hermanos. El día en que el Señor venga por ti, tú te puedas parar firme ante el Señor, te quedes mirando al Señor, el Señor te mire y te haya dicho o te diga, tú fuiste un buen siervo, una buena sierva. ¿Anhelas tú escuchar esas palabras el día que tengas que pararte ante el Señor? ¿O hay otras cosas que te están abrumando y te están quitando ese gozo? Pero yo creo, mis hermanos, que lo más glorioso sería poder ser ese día cuando Cristo nos llame a su presencia y nos vea y nos examine y con gozo y alegría el Señor nos diga, tú fuiste un buen siervo. Gloria a Dios. Así que el Evangelio de la Gracia nos trae esa iluminación. Pablo lo usa en sus cartas cada vez otra vez como una disciplina correctiva. Y entonces la pregunta, ¿de qué forma nos educa el Evangelio de la Gracia? Tres cosas. Uno, renuncia al mundo. Dos, abraza la vida de Dios. Y tres, mantente en una expectativa continua. Lo vamos a explicar cuando veamos los versículos 13 al 14. ¿Qué significa mantenerse en una expectativa continua? Los cristianos. Entonces, la vida cristiana, versículo 12, tenemos que entenderla, que es un desafío. Renunciar a lo que antes era atractivo para nosotros. Renunciar a la impiedad. Y la impiedad es la falta de temor a Dios, pero también la falta de amor a Dios. Es decir, cada vez que nosotros vamos detrás de algo que está fuera de la voluntad de Dios, estamos demostrando que no amamos tanto a Dios. Por eso esa palabra impiedad tiene ese sentido. No solamente es la falta de temor a Dios, sino también es la falta de amor a
Y se nos dice que tengo que, ayúdame, renunciar. Cada uno de nosotros. Eso no lo puedo hacer yo por ti. Eso no lo puedes tú hacer por mí. Te toca hacerlo de manera individual. Y a los deseos, no solamente a la impiedad, sino a los deseos mundanos. Es decir, esas pasiones que antes nos atraían, pero que ahora tenemos que decirle no, no, no. El pastor David King, uno de nuestros mentores en el seminario coreano, nos decía, hablando del Evangelio, él se convirtió al Señor cuando tenía aproximadamente 50 años. Y a partir de allí dedicó toda su vida al Señor. Partió hace 2 años. Cuando él se convierte al Señor, o antes de convertirse, él fumaba mucho. Tanto que una vez llegó a la iglesia fumando y era diácono. Y las hermanas se lo quedaron mirando. Diácono, ¿cómo usted está fumando? Y él luchó con dejar ese vicio, hasta que lo dejó. Y decía él que cada vez que iba a un país, a una ciudad, le gustaba ir a los restaurantes donde había 2 cosas, fumador y no fumador. Entonces él decía que se paseaba por el área del restaurante de los fumadores y él respiraba, ¿no? Pero luego decía no, porque ahora soy un hijo de Dios. Y salía de allí y se iba al área de los no fumadores. Hermano, la vida cristiana se trata de eso. Es una renuncia diaria. No es fácil. Si fuese fácil, lo dejaríamos rápido, ¿sí? Pero la vida cristiana es eso. Es una renuncia diaria, mi hermano. Tu mente va a luchar con decir sí, pero el Espíritu dice no. Tus emociones, tu voluntad, todo va a jugar en tu contra, pero tienes el Evangelio de la gracia en tu corazón, tienes el poder del Espíritu Santo para decirle no. En el nombre de Jesús. Es una vida de renuncia. Por otro lado, se nos dice, o el Evangelio de la gracia nos va a educar para poder vivir este tiempo. Versículo 12 al final. Vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente. Esas son las 3 dimensiones de una conducta santa. Las 3 dimensiones de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Sobriamente. La semana pasada hablamos de prudencia y la semana antepasada también. Es decir, cómo los cristianos debemos vivir de forma prudente. Pero también se nos dice que tenemos que vivir de una manera justa, es decir, que tenemos que practicar la justicia porque somos hijos de Dios. Amén. Y finalmente allí se nos dice piadosamente, que es el reflejo del carácter de Dios. Y aquí viene lo que algunos llaman la prueba de rayos X. Porque te vas a encontrar muchas veces que tus deseos son legítimos para algunas cosas, pero ese deseo se puede convertir en un deseo insano. Te doy un ejemplo. ¿Acaso no es legítimo que nosotros deseemos poder vivir mejor? Claro que sí. ¿No es legítimo que tú puedas y tu familia comer bien? Claro que sí. ¿No es legítimo que tú tengas en tu corazón proponer de alcanzar una meta universitaria? Claro que sí. ¿Y no es legítimo
suponer que algunas cosas las necesitamos y son valederas? Claro que sí. Hay deseos que son legítimos. ¿No es legítimo servir al Señor? Por supuesto, es legítimo. Pero un deseo legítimo se puede convertir en un deseo insano. Por eso esto lo llamamos la prueba de los rayos X. Porque comenzamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo sabes tú, mi hermano, mi hermana, que te estás apartando del Señor? Porque si dice que tienes que vivir piadosamente, es decir, a la manera de Dios, ¿cómo sabes tú, mi hermano, mi hermana, que en un momento dado ese deseo legítimo se convierte en algo fuera de la voluntad de Dios? Bueno, si en la mañana nos paramos, nos levantamos de la cama y es lo primero que se nos viene a la cabeza, quiero esto, y cuando ya te vas a acostar es lo último otra vez que se te viene a la cabeza, pensar en eso, algunos dicen, cuidado, pudieras estar pasando la línea de un deseo legítimo y estarse convirtiendo en un deseo insano, porque te está robando el pensamiento. ¿Me explico? Te está robando el pensamiento. Te paras con ese pensamiento, lo que quieres lograr, lo que no tienes, y al final cuando vas a dormir, cuando vas a reposar, no puedes porque ese pensamiento está allí. Estoy ilustrando para que entiendas cómo un deseo legítimo, una preocupación legítima, al final se convierte en algo fuera de la voluntad de Dios. Cuando te dicen, si yo tuviera esto, sería feliz. No lo tienes, pero te dices a ti mismo, a ti misma, si yo pudiera alcanzar eso, yo sería más feliz, sería más dichoso. Y eso está allí trabajando. O cuando te dices, no soy feliz, no soy dichoso, dichosa, porque no tengo esto. Entonces, la prueba de los rayos X nos ayuda a entender, a mirar, a tener cuidado cuando ese deseo legítimo se me ha convertido en un ídolo en mi corazón. Y comienza a competir con el lugar que solo Dios debe tener en nuestros corazones. ¿Cuál debería ser el primer pensamiento en la mañana cuando tú te levantas de la cama? Dios. Amén. ¿Cuál debería ser el último pensamiento cuando te vas otra vez a la cama a reposar? Gratitud hacia Dios. ¿Te das cuenta? Pero si hay algo que está compitiendo con Él, entonces ese deseo legítimo otra vez se ha convertido en un ídolo. ¿Y qué necesitamos? Arrepentir. Algunas veces yo he descubierto en mi vida que un deseo legítimo que le he puesto al Señor en oración, he ido al Señor de rodillas en oración, Señor, ayúdame en esto, bendíceme en esto, dame esto, necesito esto. Me he dado cuenta, mis hermanos, que a veces eso atrapa mi pensamiento y entonces me doy cuenta que mi deseo legítimo ante Dios se me está convirtiendo en un ídolo. Y tengo que ir al Señor en oración y decirle, perdóname, perdóname, porque ciertamente esta es una necesidad en mi vida, Señor, pero yo no quiero que esto compita contigo. Aunque no lo tengo, aunque lo pido, no quiero que esto me robe mi pensamiento. No quiero que esto destruya mi comunión. No quiero que esto se me convierta en una preocupación tal que no sienta gozo. ¿Cuántos cristianos están perdiendo su gozo? Porque un deseo legítimo se les ha convertido en un ídolo. Porque no han alcanzado algo. Necesitas arrepentirte. Necesitas volver a Dios
y decirle al Señor: Señor, esta es una necesidad en mi vida, ciertamente. Es una necesidad, tú sabes que es una necesidad, pero por favor, que esto no me robe el gozo de mi salvación. Que esto no sea el último pensamiento cuando yo vaya a la cama a descansar. Yo quiero reposar en tu presencia. Y cuando yo me levante en la mañana, no quiero que esto atrape mi pensamiento. Sí, lo voy a llevar a Dios en oración, pero lo tengo que dejar allí. Tengo que descansar en el Señor. Pero le voy a decir algo también. No descanse tanto que piense que las cosas se van a dar mágicamente. Esfuérzate. Esfuérzate. Y sé valiente. Equilibrio. ¿Sí? No dejes que se te convierta en un ídolo ese deseo. Llévalo a la presencia del Señor. Pero también esfuerza. Porque Dios premia el esfuerzo. Y si Dios ve tu constancia, tu entrega, tu responsabilidad, no tengo la menor duda que Dios va a comenzar a despejar el ambiente, el escenario. Y si ese es un deseo legítimo que Dios ha mirado que mi hijo, mi hija necesita, yo soy su padre, el Señor no te va a desamparar. Y te va a abrir las puertas que sean necesarias. Amén. Porque todo en exceso es dañino. Por un lado, no puedo estar siempre orando por eso, orando, porque llega el momento en que se me puede convertir en un ídolo, como dije ya. Pero por otro lado, no me voy a descansar en las nubes gloriosas y esperar que Dios haga todo. Amén. Se nos dice que debo vivir sobria, justa y piadosamente. Amén. Número 3. Lo que esperamos en Dios. Versículo 13 al 14. ¿Qué esperamos en el Señor? ¿Qué te dice la Biblia? Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Algunos tienen un debate hoy en día con ese versículo 13. Dicen, bueno, ¿de cuántas personas se habla aquí? Se habla de Dios el Padre, de Cristo, porque habla de nuestro gran Dios y coloca esa confusión ahí en el medio, ¿verdad? Y Salvador Jesucristo. Pero en la teología de Pablo, en el pensamiento de Pablo, cada vez que Pablo relaciona esos dos términos, gran Dios y Salvador Jesucristo, Pablo estaba hablando o se refería era a Cristo como Dios hombre. Así que no me cabe la menor duda que Pablo está hablando de una sola persona, no está hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo, está hablando de Cristo. El título gran Dios competía con los dioses de ese tiempo, y Pablo está poniendo algo relevante. Este es el verdadero Dios, pero no solamente es el verdadero Dios, es también el único Salvador. Y esperamos eso, la parucía, el griego, la venida del Señor, Epifania, la venida del Señor. Eso es lo que esperamos los cristianos, ¿sí o no? ¿O están esperando otra cosa? ¿Están esperando que suene el clic? ¿Clic, clic, clic? ¿Llegó? No, estamos esperando gente. Amén. Estamos esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Evangelio de la Gracia nos educa para enseñarnos a vivir bajo una expectación anhelante.
¿Qué significa vivir bajo una expectación anhelante? Es esto, hermano. Cada día vivir como que el Señor viniera hoy. Cada día dormir como si el Señor no viniera todavía. Cada día vivir como que el Señor viniera hoy, porque si viene hoy nos va a encontrar listos, preparados para irnos a la gloria. Cada día dormir y descansar como si no viniera todavía, porque la iglesia tiene todavía una misión que cumplir. Predica el Evangelio, llama al arrepentimiento, habla de mí, dice el Señor, para que muchos también me conozcan. Vivir con esa alegría, mi hermano, mi hermana, si el Señor viniera hoy. Gloria a su nombre. Es estar continuamente dando la bienvenida al Señor cada día, hasta que nuestra salvación sea consumada para la gloria de Dios. Somos salvos, pero seremos finalmente, totalmente salvos. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por su iglesia. Versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo? Hablando de Cristo, ¿verdad? Por nosotros. Y tres cosas. Observad con ese versículo 14. Se dio por nosotros para redimirnos, número 1, de toda iniquidad. Número 2, se dio a sí mismo para purificar un pueblo. Y se dio a sí mismo para que ese pueblo sea celoso de buenas obras. Así que Cristo, Pablo nos muestra que en Cristo el Señor se entregó para redimirnos. Y la palabra redimir tiene que ver con redención, tiene que ver con adquirir algo que estaba perdido. Y el Señor nos ha comprado a precio de sangre, no de cualquier sangre, sino por su propia sangre en la cruz. Amén. Es muy importante que no pierdas de vista eso. No te pertenece, mi hermano, mi hermana, ni a ti mismo. Ahora le pertenece todo totalmente a Dios. Por eso el Evangelio no es gratuito. El Evangelio es de gracia. Gratuito es algo que pareciera no tener valor. Pero el Evangelio no es gratuito. El Evangelio es de gracia. Porque costó nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Así que eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Éramos esclavos. Sin esperanza. Se nos dice que seguíamos la corriente de este mundo, dice Pablo en su carta a los Efesios. Éramos extraños, ajenos a Dios, sin esperanza alguna, no éramos llamados pueblo. Esa era nuestra condición, muertos, sin esperanza. Pero Cristo, Dios en su misericordia, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios, de esa manera nos amó. Ahora somos salvos. Amén. Tenemos esperanza. Ahora somos llamados pueblo. Ahora somos llamados hijos de Dios e hijas del Señor. Y si esta mañana alguien no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación para ti. Ahora tienes un padre, mi hermano. Tienes un padre, mi hermana. No estás solo. En Cristo estamos completos. Amén. Nos rescató. Pero no solamente nos rescató, nos vio sucios, nos vio corrompidos. ¿Y qué hizo? Nos limpió. ¿Y nos limpió para qué? Para presentarnos como un pueblo precioso. Dice allí al final, y purificar.
Quiere decir que no solamente te salvó y te dejó allí, bueno, sí, ya te salvé, te dejó en tu pecado, te dejó sucio, no, el Señor vino, te limpió, te acarició, te abrazó, te bañó, te dio una vestidura nueva, te dio un grado de honra. Eres precioso y preciosa a los ojos de tu Salvador. Tienes que creer que es más valioso lo que tú piensas de ti mismo, lo que otros digan de ti, o lo que Dios ha dicho de ti. Lo que Dios ha dicho de ti. ¿Es eso? Hoy tenemos un problema con la autoestima, ¿cierto? Baja estima, alta estima, pero desde el punto de vista de Dios, es lo que Dios ha dicho de nosotros. Te salvé, te limpié, te hice mío, te hice mía, te di un nuevo nombre, te di vestidura y ahora eres mi pueblo. Eso no es cualquier cosa. Eso debería animarnos si estamos desanimados. Eso debería alegrarnos el día si en la mañana tenemos un percance. Eso debería alegrarnos la noche cuando vamos allá a descansar, saber cuánto Dios nos ha amado con amor eterno y no nos dejará por allí derribados, desolados. Este es el Dios de otras religiones que deja a sus seguidores derribados, destruidos. Este Dios no es así. Este es el único Dios que no pide, sino que ha dado a su nombre. Entonces nos ha limpiado para que seamos un pueblo. ¿Cuál pueblo? La iglesia. No quiero que olviden que la palabra iglesia viene de esta palabra eclesia. Y la palabra eclesia en el griego es una palabra compuesta, eclesia. Es un agregado a la palabra eclesia para decir, o significa que es sacado. Esa preposición en el griego es sacado, con K, sacado. Iglesia, comunidad, es decir, una comunidad que es sacada ¿de dónde? Del mundo. Y ahora Dios la ha abrazado como suya. El pueblo santo de Dios es la iglesia de Cristo. Por eso se nos llama, mis amados hermanos, a vivir de una manera distinta. Por eso se nos dice que somos luz y que somos sal de la tierra. Porque ahora somos un pueblo, díganlo, distinto. Somos el pueblo de Dios. Amén. Dígale a que tiene a su lado, si es pueblo de Dios, eres pueblo de Dios. No olvides eso. ¿Para qué el Señor quiere un pueblo así? Te lo dice al final del versículo 14. Quiere un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, Dios está esperando una iglesia que anhele servirlo y anhele servir a otros. Una iglesia que anhela amar a Dios demuestra servicio. Una iglesia que dice que vive para la gloria de Dios, va a vivir de tal manera que lo que ella hace refleja el carácter de su Dios. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Nos salvarán las buenas obras? No, no nos van a salvar, por supuesto. Pero es lo que Dios está esperando de su pueblo, que muestre que es su pueblo. ¿Y cómo lo va a mostrar? Sirviendo, celoso de buenas obras. En conclusión, mis hermanos, lo que Dios hizo
fue darnos una salvación gloriosa. Y espero que esta mañana, si alguien no tiene esa salvación, hoy te digo que es el día de salvación, Padre. En Cristo, que te ha perdonado todos tus pecados, que te da la oportunidad de venir a Él y creas en Él como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Lo que Dios exige de nosotros es vivir de tal manera que, renunciando a las cosas que antes amábamos, ahora las odiamos. No queremos relacionarnos con el pecado, ¿sí? Y si llega a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo. Porque Dios dice, renuncia a estas cosas. Y si renunciamos a estas cosas, el Señor nos va a usar para su gloria. Y número 3, ¿qué esperamos? Bueno, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, dar gracias al Señor.